¿Qué tal, familia? Espero que te encuentres súper bien. Tú que estás al otro lado de esta pantalla, te voy a decir que hoy en este capítulo vamos a tocar algo muy particular, que es qué tan beneficioso es o cuáles son las bondades que tiene una mascota con los niños dentro del hogar. Sabemos que las mascotas son ya un pilar fundamental de todas las familias, pero hoy vamos a hablar especialmente de los más pequeños. Bienvenidos. Bueno, familia, en este segundo capítulo nos encontramos aquí también nuevamente con la psicóloga Paula. ¿Qué tal, Paula? Hola, Santi, ¿cómo estás? Hoy va a ser un día de súper grabaciones para todos ustedes, porque necesitamos que hoy en especial les quede súper claro un tema, que ¿cuál va a ser? En los niños, ¿cómo favorece el desarrollo con una mascota, viviendo cotidianamente, bien sea con un perro o un gato? Para esto, pues sabemos que la energía que tiene un niño es inagotable. También la que tiene un cachorrito. Pongamos un ejemplo, un lobo siberiano es una de las razas más activas que hay. Entonces, ¿cómo se pueden recrear niño y mascota para favorecer la motricidad de estos bebés, por así decirlo? Bueno, indiscutiblemente, la sola recreación, el juego en un espacio abierto, rodar por los diferentes lugares en los que ellos están ubicados, todo esto estimula la parte psicomotora de los niños y todo el tiempo está favoreciendo la parte postural, el desarrollo de todas esas habilidades a nivel motriz que de alguna forma mejora el equilibrio y la percepción que tiene el niño dentro de su entorno. También lo bueno de esto sería los hábitos que puede generar un niño o un adolescente frente a la responsabilidad de tener una mascota, porque como ya lo hemos dicho en muchos videos anteriores, tener una mascota no es solo darle comida y ya. Tener una mascota tiene ciertas obligaciones y esto ayuda a que nuestros hijos tengan, en este caso, unos mejores hábitos cotidianos. Claro, Santiago, mira, cuando nosotros tenemos una mascota y le enseñamos a nuestros niños que esa mascota tiene necesidades, entonces ellos empiezan a reconocer que esa mascota tiene momentos específicos del día para la alimentación, para la recreación, para que se hagan cargo, por ejemplo, del aseo, recoger las heces fecales, bañarlo. Entonces, todo este montón de rutinas que implica el cuidado de la mascota favorece el desarrollo de normas y de hábitos en los menores. Y esto los prepara para que en los diferentes contextos sociales ellos reconozcan que no todo lo podemos hacer los seres humanos cuando queremos, sino que también encuentra unos límites y unos momentos específicos para poder hacer distintas cosas que quieran ellos como niños hacer. Claro, como dice mi mamá, todo tiene su espacio. Exactamente. Y si desde chiquitos los enseñamos con unas buenas normas, tanto el niño o la niña como el cachorro o la cachorrita se van a levantar y se van a criar de la mejor manera. Una de las cosas que me parece genial con los niños es, por decir algo, la empatía que genera tener una mascotica. Yo tengo un sobrinito, no soy papá aún, pero tengo un sobrinito y la energía o la conexión que tiene él con las mascotas aquí en el criadero me parece única. Incluso trae los amiguitos a que lo conozcan y, mejor dicho, se olvidan del Play, se olvidan del Xbox, de absolutamente todo y se meten al corral con los perros todo el día. Exacto. Las mascotas le permiten a los niños desarrollar esa capacidad empática, esa sensibilidad por las necesidades del otro, porque hacen lectura. Mi mascota está buscando agua o está haciendo diferentes gestos. ¿Por qué? Porque tiene sed. Inmediatamente van y buscan cómo satisfacer esa necesidad. Mi mascota de alguna manera está cansada porque hemos jugado todo el tiempo y ellos a través de caricias le permiten tener un espacio de descanso. Esa empatía les ayuda no solamente trasladada a la compañía de la mascota, sino trasladada a la relación con el otro, generar mejores procesos de comunicación.
Súper interesante eso. En verdad que los beneficios que trae tener una mascota son innumerables. Si uno se pone a hacer una lista, nunca va a terminar. Uno de ellos también puede ser que pues sabemos que de niños tendemos a crear amigos ficticios, los famosos amigos imaginarios, y creo que esto se puede trasladar a no un amigo imaginario, sino mi mejor amigo de cuatro patas. Incluso yo tengo 29 años y yo todavía le hablo a mis perritos como si ellos me escucharan. Cuando salgo, bueno, ya voy, ya vengo, no se me vayan a ir de aquí, incluso sé que nunca se van a ir, pero siempre se los advierto. Entonces me parece que gestiona muy bien las emociones que pueden tener los niños, a veces cuando por X o Y motivo en el colegio les fue mal, o Dios no lo quiera, le están haciendo bullying, pueden encontrar en una mascota un gran refugio, ¿cierto? Claro que sí. De alguna forma las mascotas ayudan todo el tiempo a gestionar la emoción de nuestros niños, porque nuestros niños pasan por toda la gama de las emociones, tienen momentos de tristeza, momentos donde se sienten solos, donde no se sienten comprendidos, como en el caso de los adolescentes, y las mascotas están siempre ahí atentos a apoyarlos, a darles de alguna manera, de una forma perruna o gatuna, como todos los dices, todo su afecto y su compañía de una manera ilimitada y no comprometida con ninguna actividad distinta que no sea el acompañamiento claro que le puede dar su amo. Entonces de esta forma los niños pueden gestionar distintas emociones. La sensación de frustración la pueden gestionar a través de salir a correr, hacer deporte y en compañía de su mascota. La tristeza la pueden gestionar a través de la compañía plena y las caricias que pueden brindarle a su mascota. Entonces la gestión emocional que puede desarrollar un niño y ese apoyo que puede desarrollar a través del acompañamiento de la mascota es muy saludable para los menores a nivel psíquico. Me imagino que todos estos beneficios a veces los dejamos de lado al momento de adquirir una mascota. Por eso te hago la más calurosa invitación. Déjanos como Mascoriente ser nosotros la empresa que pueda llevar esa felicidad peluda a tu casa, porque créeme, nosotros no vamos a venderte por vender. Lo que queremos es brindarte una asesoría coherente para que puedas elegir la mascota adecuada, del tamaño adecuado, que se la lleve mejor con tu estilo de vida, para que desde el momento cero todo sea color de rosa y no se vuelva esto de pronto un dolor de cabeza a futuro. También, Paula, para despedirnos, habías hablado, ahorita me tocaste el tema, sobre el estímulo sensorial que generan estas mascoticas. Me colocaste el ejemplo de que usted se siente relajado o estresado cuando está en su cama viendo televisión rascándole la pancita a Snoop. La respuesta fue obvia, súper relajado. Exacto, cuando tenemos por ejemplo en casa chicos o personas que tienen algún tipo de discapacidad a nivel sensorial o tienen una parálisis cerebral o tienen problemas de neurodesarrollo o algunas características de neurodesarrollo como digámosle el autismo, las mascotas son súper importantes porque de alguna forma con las características que ellas mismas traen, su forma de comunicarse, lo dijimos en la vez pasada, el pelaje, la temperatura, el juego ayudan a estimular la parte sensorial de estos chicos y la estimulación sensorial es supremamente importante en la rehabilitación neurocognitiva de los menores. Entonces, de alguna forma, permitirle a un niño tener contacto con, que tiene este tipo de características, tener contacto con una mascota hace parte del plan de tratamiento de intervención que se hace en rehabilitación. En verdad que vuelvo y digo que son innumerables los beneficios que tiene traer una mascota. Y bueno, familia, vamos a dejar hasta aquí este segundo capítulo de esta charla con nuestra psicóloga. Más adelante les vamos a tocar otros temas en especial. Y recuerda que si tienes algún otro que se nos pasó por alto, déjanoslo saber aquí en la caja de comentarios. Y te recuerdo, darle suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que son de altísimo valor para poder conformar una familia multiespecie, que es lo que se vive hoy en día, ¿cierto, Pau? Así es. Entonces, no siendo más, nos despedimos desde nuestras instalaciones y recuerden que más que mascotas son familia.